Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Cosas de Salud. El día de hoy te voy a dar unos pequeños tips para que puedas rendir un muy buen examen de título de acuerdo a la experiencia formativa que yo tuve. Vamos a sacar unos puntos positivos, así que sin más preámbulos, ¡comenzamos! Bueno chicos, de más está decir que el rendir un examen de título es un proceso súper agobiante y durante todo este proceso se sienten unos nervios tremendos. Lo ideal es que tú puedas rendir un examen lo más tranquilo posible y tengas los mejores resultados en este lindo proceso de término de tu carrera. Así que te voy a ir contando cómo fue mi proceso para que podamos ir sacando algunos puntos positivos y también te puedan servir en este proceso que estás pasando el día de hoy. Bueno chicos, una vez que tú termines tu proceso formativo, vas a tener que escoger una fecha para rendición. Trata de que sea lo más anticipado posible. Cuando yo terminé mi carrera, escogí al mes después de terminada esta para rendir mi examen. ¿Por qué lo anticipé? Primero que todo porque entre más lo postergues, una, se pueden ir olvidando algunos contenidos y dos, vas a sentir todo este proceso de nervios, todo este proceso de estrés que también puede afectar tu vida diaria. En cambio, si lo adelantas y rindes y te llegas a ir bien, vas a terminar tu proceso de titulación. Por ende, mi primer consejo sería anticipa este proceso para que sepas los resultados lo más pronto posible. No tengas miedo, trata de ir tranquilo, relajado, porque sabes que vas a tener dos resultados, o te va bien o te va mal. Pero independiente e indiscutiblemente esto, anticípalo para que tengamos el resultado lo más pronto posible. Una vez sabiendo la fecha de este proceso de examen, dedícate a estudiar. Yo sé que durante los 5 años aprendiste muchos contenidos y cuando ya tienes la fecha de rendición, solo tienes que repasar los contenidos para que puedas rendir un examen lo más óptimo posible. En mi caso particular, la universidad donde yo estudié, me hicieron escoger. Tuve que escoger dos temas principales, que era intrahospitalario y extrahospitalario. Eran dos sobres y tuve que escoger solo uno de los dos y escogí, me acuerdo, el tema extrahospitalario. Eso quiere decir que tenía que dominar toda la información que debe manejar un enfermero en un CESFAM. Bien, tuve 30 días para preparar este proceso y durante 30 días me dediqué a estudiar. No separé mi trasero del asiento y durante 30 días me acuerdo que estaba estudiando aproximadamente 10 horas por día. Desayunaba, almorzaba, tomaba una merienda en la tarde, pero estudiaba todo el día. Preparé un muy buen examen. Por tanto, mi tip número 2 es enfócate y destina tiempo a estudiar. Anticipa el proceso como tips número 1 y dedica tiempo a estudiar, a repasar los contenidos que se supone que ya aprendiste en este proceso para que puedas rendir un buen examen de título. Así que mi tip número 2 es dedica tiempo al estudio. En mi caso personal, cuando terminé durante estos 30 días de preparación, el día que tuve que ir a rendir, no solo yo fui a rendir, me acuerdo muy bien que fueron 3 compañeras mías. Desafortunadamente a las 3 le fue mal. Yo era el alumno número 2 que tenía que rendir, el segundo, perdón, del día. De 4 tuve que rendir de segundo y a la compañera que le fue, que fue primero que yo, salió llorando, me acuerdo, salió llorando y estaba toda la familia fuera del auditorio en este caso, esperándola, me acuerdo, con un ramo de flores, ¿cierto? Y desafortunadamente le fue mal a ella. Fue un proceso súper agobiante porque nosotros, los alumnos que veníamos después nos afectó, nos impactó el que está toda tu familia ahí a pronta de recibirte con tu título de enfermera, pero te va mal. Yo ese día en lo particular fui solo, ya no fui con mis padres, tuve la oportunidad de ir solo. Sí le avisé a todo el mundo que tenía que rendir ese día, pero traté de estar solo ahí para no sentir esta presión, que sabía que estaban mis padres afuera y estaban esperando el resultado. Así que mi tips número 3 sería trata de ir solo ese día para que no sientas esa presión de que va a estar toda tu familia con todo un festín esperándote afuera, sabiendo que también te podría ir mal. Así que el tip número 3 es trata de ir solo ese día. Entonces, una vez que anticipé la fecha, una vez que preparé el examen, que era
extrahospitalario y una vez que fui solo el día del examen, te cuento un poquito de mi experiencia para que veas y te sirva en lo posible. Ese día estaba el auditorio donde se tomaba el examen de título con todos los compañeros y me llaman. Viendo que a mi compañera le fue mal, yo fui de punta en blanco y sale la directora de carrera, abren la puerta y dicen: señor Giancaleo, Claudio Giancaleo, adelante. Te cuento que cuando me tocó entrar a esa sala y veo un auditorio muy grande con las banderas chilenas, ¿cierto? Habían 2 banderas chilenas, estaba la bandera también de la universidad y estaban 4 enfermeras. Era un auditorio muy grande, con todas las sillas, todo ordenadito, todo emblemático, y estaban las 4 enfermeras esperándome. Tomé una actitud en la que yo me creía enfermero, ¿bien? Tomé una actitud seria y una actitud en la cual yo digo: yo soy enfermero, vengo con una postura de que soy enfermero, no soy alumno de enfermería, yo soy enfermero, me creo enfermero. Por tanto, erguí pecho, endurecí el culo, como se dice, y di cada paso firme hasta ponerme delante de las 4 enfermeras. Por tanto, mi tips número 4 sería: toma una actitud de enfermero ese día, de enfermera o enfermero. No titubees, no dudes de ti. Bien, porque una de las cosas que posteriormente, a los años después, tenía que hacer, tuve que tomar exámenes de título en este caso, veía la actitud, analizaba la actitud de los estudiantes, y ese día yo entré con una actitud de enfermero, ¿ok? Me creía enfermero. Y eso es lo que uno espera como profesor, que el alumno pase y se crea el cuento de enfermero y demuestre que es un enfermero o enfermera. Entonces, ese día cuando dice mi nombre, Giancaleo, señor Giancaleo, por favor, adelante, entré y di cada paso firme, con pecho erguido, apretando el culo, con una actitud de enfermero, y me puse delante de las 4 enfermeras. Bien, así que el consejo siguiente sería actitud de enfermero, y con toda la seguridad para que comiences tu examen de título. Bien, una vez que yo tenía la actitud de enfermero, tuve que abrir un sobre, ¿ok? Y en ese sobre había un caso clínico. Me acuerdo que era una hoja tamaño carta y había media página de información. Recuerdo que era una paciente femenina, aproximadamente de 55 años, que llegaba a un CESFAM. ¿Se acuerdan que yo había dicho que podía ser intra o extrahospitalario? A mí me tocó extrahospitalario, o sea, tenía que dominar toda la información de un paciente que llegara a un CESFAM. Por tanto, era una mujer de 50 y pico años que consultaba, era diabética, era hipertensa, tenía dislipidemia, tenía también antecedentes de maltrato familiar, tenía alteración en la dinámica familiar, muchos problemas también económicos, etc. Y la cosa que una vez que leí el caso clínico, me hicieron leerlo en voz alta. Fue estresante, porque las 4 enfermeras me están mirando con cara de póker. Las enfermeras te miran con una actitud de no sabes si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. No importa. Me concentré en leer el examen el caso clínico, perdón, lo más claro posible, sin titubear ante los puntos, ante las comas. Y una vez que lo terminé, las enfermeras me dicen: señor Giancaleo, ¿comprendió el examen de título, el caso clínico? Sí, lo comprendí, señorita tanto. Ok. Y me informan: ¿alguna duda, consulta, pregunta? No. Bien, tiene 15 minutos para desarrollarlo. Eso quiere decir que tengo que desarrollar toda la información que me solicitan abajo. Auto. Vamos a esperar que pase el auto. Ahí pasó el auto. Entonces, las enfermeras me solicitan que desarrolle el caso en 15 minutos. Parece que hay un cortejo fúnebre porque vienen pasando muchos autos con bocina. Bien, entonces, las enfermeras me dan 15 minutos para desarrollar este caso. A lo cual me hacen sentarme en una silla y les cuento que ese día mi lápiz tiritaba, no podía escribir. ¿Y qué me pedían en el caso? Me pedían
desarrolle la o las patologías mencionadas en el caso. Y ya mencioné anteriormente que tenía un paciente diabético, hipertenso con dislipidemia. O sea, tenía que desarrollar los 3 casos clínicos. Decía la segunda pregunta, mencione los fármacos utilizados en el caso clínico. La paciente obviamente estaba con todos sus fármacos suspendidos relacionados a diabetes, relacionados a hipertensión y a los problemas de colesterol. Me pedía también la fisiopatología de las patologías mencionadas en el caso. Y por último era desarrollar el proceso de atención de enfermería. ¿Qué haría yo como enfermero con esta paciente? Entonces, tenía 15 minutos para desarrollar este proceso de examen. Y les cuento que lo que ustedes podrían sentir al tener a 4 enfermeras que los están mirando y además tienen 15 minutos para desarrollar toda esa información, es súper agobiante. Bien, traten de estar lo más tranquilo posible, traten de tomar apuntes solamente de la información porque es imposible en 15 minutos que ustedes puedan desarrollar la farmacología, la fisiopatología, la fisiología y un PAE muy extenso. Por tanto, ¿qué hice yo? Para tratar de controlar los nervios era solamente punteo en la hoja. Uno puede rayar la hoja por donde quiera porque va a ser la guía. Por ende, tomaba solo apuntes de la información que me estaban requiriendo. Entonces, ese día traten de entrar con una actitud de enfermero y cuando les toque leer su caso clínico y desarrollar todo lo que es el gremio les pida, traten de solamente tomar punteo de la información. ¿Para qué? Para que solamente les sirva como una guía y ustedes puedan explayarse hablando. ¿Bien? Así que el consejo siguiente sería solamente punteen con respecto a la información que solicita en el caso, para que no se demoren mucho. Cuando terminaron los 15 minutos y tuve que ponerme delante de la comisión, ya me coloqué delante de la comisión con con la hoja, con toda la información, de solamente punteos, tuve que comenzar a hablar del caso clínico. Bien, volví a leer el caso clínico y desarrollé las preguntas. Me pedían la farmacología, definir las patologías, la fisio y la fisiopatología, desarrollar también el proceso de atención de enfermería y también me pedían estadística. Les voy a dar un tips que puede que les sirva, que quiere decir lo siguiente. Ustedes vienen de 30 días de estudio. Eso quiere decir que ustedes estudiaron la información durante 30 días, se prepararon para desarrollar este tema, más la formación que ya tienen anticipadamente. Muchas veces pasa que el alumno sabe más que el profesor que está interrogando, porque ustedes vienen con la información completamente fresca y uno como ya profesional hay muchas cosas que se le van, ¿bien? En cambio el alumno viene con toda esa información estudiada. ¿Por qué les digo esto y por qué les menciono esto? Porque cuando yo comencé a desarrollar las preguntas, una cosa que la enfermera te va a solicitar es seguridad al hablar. Que usted habla y exponga con una seguridad. Insisto, usted ya viene con una mentalidad de que usted es enfermera o enfermero, pero venga con esa seguridad también al exponer la información. Bien, por ejemplo, en mi caso decía la paciente era diabética. La diabetes corresponde a una enfermedad crónica donde se produce un aumento de los niveles de glucosa en sangre. Obviamente hay que mencionar los factores fisiopatológicos de esta, pero me acuerdo bien en la estadística, cuando me solicitaron estadística, no me acordé de la estadística, no se me había olvidado. Por ende, mentí y dije el 35,4% de la población de Chile tiene diabetes, un ejemplo. Bien, mentí, pero ¿qué pasó? Que mi mentira fue con seguridad. Por ende, si a ustedes se les llegase a pasar una información y la llegasen hasta confundir o decir de forma errónea, díganla con seguridad. Porque lo que uno como profesor espera es que el alumno, aunque me mienta con una seguridad. Bien, por tanto, nosotros ¿qué también pedimos? La actitud y la seguridad en la información que usted me está dando. ¿Ya? Ese sería un tips anexo a lo que estamos mencionando anteriormente, también que les pueda servir. Si van a hablar, hablen con seguridad en la exposición. Otro tips que les pueda servir. Traten de no decir
absolutamente nada que no puedan defender. ¿Qué ven los profesores cuando toman un examen? Es que ustedes también puedan incorporar los conocimientos. ¿Se recuerdan que mi paciente era diabética, hipertensa, tenía dislipidemia, alteraciones en la familia? Bueno, ¿qué harían ustedes en este caso? Lo ideal es que cuando yo desarrollé toda la fisiología, la fisiopatología, hablé un poquito de la anatomía, por ejemplo, del páncreas, de las enzimas que las enzimas que secreta el páncreas como tal, a nivel exocrino y endocrino. Hablé de la farmacología del diabético, hablé sobre como los factores de riesgo de la diabetes, por ejemplo, o de la hipertensión. Traté de mezclar los contenidos aprendidos en anatomía, en fisiología, en fisiopatología, en farmacología, en procesos de atención de enfermería. ¿Por qué? Porque lo que quiere el profesor es que ustedes sean capaces de integrar los conocimientos, de mezclar los conocimientos. ¿Bien? Para eso te pasan anatomía, fisiología, fisiopato, electivo, por ejemplo, de electrocardiografía. Un paciente diabético que venga con dolor al pecho, por ejemplo, a un CEFAN, a un servicio de urgencia primaria, también se le debe tomar un electro. Un ejemplo. Pero lo ideal fue que traté de tomar la información y mezclar las materias aprendidas. Pero cuidado, nunca digan algo que no puedan defender. Por ejemplo, me acuerdo bien que el ciclo de Krebs lo mencioné vagamente y mis profesores, adivinen qué me preguntaron: ciclo de Krebs, por ejemplo. Bien, pero en lo posible como tips anexo sería: no digan nada de lo que ustedes no puedan defender. Ese sería un tips, por favor no lo olviden, porque los profesores tienden a tomar lo que ustedes digan y si es muy complicado, de ahí se van a agarrar y les van a preguntar. Entonces, recopilando la información, anticipen su examen de título, preparen su examen de título, por favor estudien para su examen de título, concéntrense y canalicen la información. Si por ejemplo les toca intrahospitalario, asuman intrahospitalario, no mezclen el extra. Y si les toca extra, viceversa, no mezclen el intra como tal. Entonces preparen su examen de título, en lo posible vayan solos a rendir su examen de título para que no estén con esa presión. Traten de ir tranquilos, con una seguridad de que les va a ir bien, en lo posible siempre mentalidad positiva. Y el día en que los hagan pasar a la comisión, las enfermeras les garantizo que van a poner cara de póker todo el tiempo. No van a dar luces si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal, pero traten de hablar con seguridad y pararse con una total seguridad y creerse el cuento de que ustedes son enfermeros. Ese día ustedes son enfermeros y exponer su examen de título como tal, con toda la seguridad que conlleve. No digan nada de lo que no puedan defender y traten de mezclar los contenidos aprendidos durante toda la formación académica para que tenga coherencia lo que están diciendo. ¿Bien? Y durante todo este proceso traten de controlar esos nervios, porque créanme que ese día van a sentir un dolor al estómago tremendo. Traten de comer también algo muy liviano y por favor vayan al baño antes de, porque todo ese proceso de nervio les va a hacer del 2 y sí o sí uno tiene que ir al baño previamente tal para que no estén con esa presión de que tienen que tanto defecar como orinar. ¿Qué más les cuento de acuerdo a mi experiencia? ¿Cómo fue? Bueno, cuando yo terminé de exponer, que fueron 45 minutos, o sea, tuve 15 minutos para desarrollar el tema y fueron 45 minutos para exponer, me explayé, la verdad me explayé, hablé de un montón de cosas, hablé del proceso de atención de enfermería, qué haría con el paciente, por qué lo haría. Ojo, una cosa muy importante mencionar, es que ustedes tienen que defender al paciente de acuerdo a su postura. ¿Por qué? Porque no todos vamos a tener los mismos criterios de atención, ¿se entiende? Si yo hago un proceso de atención de enfermería y mi criterio es 1, la profesora me podría debatir mi criterio, pero tenemos criterios distintos. Y siempre debatan el por qué ustedes harían lo que van a hacer de acuerdo a la forma como lo van a hacer. Bien, si ustedes tienen un buen debate y un buen argumento, también pueden ganarle al profesor y obviamente tener la razón. Uno no como profe siempre tiene la razón. Bien, si el alumno me debate y me debate con coherencia, con conocimiento, le doy completamente la razón. Pero sobre todo, por favor, nunca olviden la actitud
que tienen que tener ustedes cuando exponen sobre la comisión para que les vaya bien. Bien, bueno, de acuerdo a esos 45 minutos de exposición, cuando yo terminé, me acuerdo que las profesoras se tomaron una pausa de unos segundos, habrán sido unos 30 segundos, que para mí fue una eternidad, y me hicieron salir de la sala, a lo cual me di media vuelta, endurecí el culo, saqué pecho, ¿cierto? Y salí del auditorio. Cuando salgo, estaban todos mis compañeros de curso, estaban afuera y todos me decían: Claudio, ¿cómo te fue? ¿Pero cómo te fue? ¿Cómo fue? Cuéntame. Y yo, por favor, no me hablen, no me digan nada, no me hablen, no me interrumpan, estoy aquí, por favor, no me digan nada. Me hicieron esperar unos 5 minutos y fueron los 5 minutos más malditos de mi vida, en los cuales me senté, sentía un dolor de estómago, un dolor de pecho, un dolor de todo, y tuve que esperar ahí. Cuando la jefa de carrera abre la puerta y dice: señor Giancaleo, adelante. Me puse de pie, seguí erguiendo el pecho, ahí bien firme, ¿cierto? Y entré a la sala. Y la comisión me mira y me dice: señor Giancaleo, ¿cómo usted encuentra que le fue? Y cuando me hicieron esa pregunta, inmediatamente dije: me fue bien. Me fue bien porque yo soy enfermero, yo me creo enfermero. Así, con la seguridad que lo estoy diciendo por esta vía. Y la comisión me mira, se vuelven a mirar y fue un silencio de 10 segundos. Fueron unos 10 segundos que para mí fue una hora, porque el dolor, insisto, yo estaba temblando por dentro, pero no podía obviamente hacerlo visible. Y me acuerdo que la enfermera, una profesora mía, me dice: bien, por el poder que le otorga el Estado chileno a la universidad tanto, esta se enorgullece a dar, ¿cómo se llama? Me dicen, se enorgullece a recibir al nuevo enfermero, a investir al nuevo enfermero, o me acuerdo algo así, a investir a Claudio Giancaleo con el grado de enfermero, ¿cierto? Un enfermero más para Chile, etcétera, etcétera, y la comisión se puso de pie y todos aplauden. Y les juro que ese día me hice de todo, porque fue un proceso muy agobiante, muy estresante, y tú no te la crees, ¿ya? De hecho, me habían dado hasta la nota, pero eran tanto nervio que no me acuerdo, que no sentí ni cuando me dicen la calificación. Acá en Chile tenemos del 1 al 7, yo tuve un 6.4, que fue una muy buena nota, de hecho fue la nota más alta en la semana, y un amigo me superó, él tuvo un 7. Pero fue muy lindo el término de ese proceso, esa culminación. Así que esa fue mi experiencia, y esto es lo que quiero transmitirle a ustedes que están estudiando, están a prontas de recibir su título, que va a ser un proceso muy lindo cuando les digan, lo embisten con el grado de enfermero, porque solo ustedes saben el sacrificio que viene detrás. Bien, de eso. Y eso, obviamente, eso es lo que hoy día me ha permitido, más mi otro trabajo, en que tengamos nosotros como familia lo que tenemos. Pero es un proceso súper estresante y agobiante. Así que, chicos, no vayan olvidando, por favor, estos tips. Bien, para repasar, y vamos a ir terminando, es: cuando terminen el proceso formativo y tengan que rendir o escoger fecha, anticipen lo más que se pueda el proceso para salir pronto de esto. 2. Preparen un buen proceso hagan un buen proceso de estudio, destinen tiempo, dedíquense a estudiar, dedíquense a preparar esto. Uno como profesor no pregunta cosas de otro planeta. Se supone que si ustedes van a rendir, en mi caso extra, tengo que manejar diabetes, tengo que manejar IAM, tengo que manejar hipertensión, dislipidemia, una insuficiencia vascular, por ejemplo. Son cosas que hay que manejar en un CEFAM, úlceras, pie diabético, etcétera. Bien, son cosas básicas que uno tiene que saber y manejar. Así que preparen un buen examen. En lo posible ese día traten de ir solos, no vayan acompañados para que no tengan ese estrés si les va mal. Que en lo posible no. Entren a rendir con toda la seguridad del mundo. Créanse el cuento, ustedes son enfermeros, ustedes ese día son enfermeros o son enfermeras. No digan nada de lo que no puedan defender, absolutamente nada, y traten de integrar todo lo que ustedes aprendieron durante los 5 años formativos en
los conocimientos, ¿cierto? Traten de explayarse, pero no de decir cosas que ustedes no puedan defender terminando su examen. No sientan el miedo, porque las enfermeras no van a estar diciendo nada, no van a estar haciendo gesticulaciones faciales en este caso de decir lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal. No, concéntrense en lo que tengan que hacer, lean la información bien, por favor. Desarrollen un proceso de atención de enfermería, insisto, integrando los conocimientos, pero siempre con la plena seguridad. Ustedes saben, llegaron a esta culminación por algo, pasaron todos los exámenes, copiando, no copiando, pero llegaron a este proceso y que se demuestre sería lo que ustedes saben. Bien, así que chicos, de verdad fue un agrado contarles cómo fue mi experiencia y sacar algunas cosas positivas que a ustedes les puedan servir para que terminen este proceso lo más pronto posible. Así que me voy despidiendo desde acá de Santiago de Chile. Pero no sin antes invitarlos, cuando anden por Santiago de Chile, por favor pasen a la pastelería Claudio César, ubicada en Los Queltehues 10597 en la comuna del Bosque. El teléfono es el 225594573, porque Claudio César es una tradición familiar. Me pueden buscar como Claudio César, Pastelería Claudio César 2021 en Instagram, en TikTok o en Facebook, para que puedan ver todas las cosas ricas que Claudio César hace para ustedes. Así que chicos, me voy despidiendo hasta una semana más, y qué agrado de compartir mi experiencia y esperar que a ustedes también les sirva esta rica experiencia y saquemos las cosas positivas para que ustedes puedan rendir un muy buen examen de título. Así que sin más preámbulos, me voy despidiendo hasta una semana más. Como siempre, me pueden escribir a mi correo o a mi WhatsApp sin costo alguno. Siempre respondo las dudas que me hacen ustedes como suscriptores en mi canal. Así que me voy despidiendo hasta una nueva oportunidad.